Vamos a hacer una pequeña demostración acerca del teorema arquimidiano sobre el salinón. Sea B el diámetro de una circunferencia de S1 y O el punto medio de AB, donde los puntos C y D pertenecen a AB y E pertenecen a la semicircunferencia de S1 con AC igual a DB, si y solo si A por C es menor que AC a O, si se inscriben dos semicircunferencias de S2 y S3 en la semicircunferencia de S1 que tienen a AC y BD como diámetro respectivamente, sea una circunferencia S4 del lado opuesto a la semicircunferencia S2 y S3 que tienen por diámetro CD y CAF un punto de la circunferencia S4. La figura comprendida entre las cuatro semicircunferencias, figura 1, es llamada salinón. Y si se traza una perpendicular AB por 0, se tienen EO, OF y EF, entonces el área de salinón es igual al área del círculo S5 del diámetro F, que este es nuestro objetivo, ¿verdad? Encontrar que el área del salinón va a ser igual al área de nuestra circunferencia. Entonces aquí en los dibujos, en la figura 1, detallamos lo que es el salinón y en la figura 2 detallamos lo que es la circunferencia. En primer lugar, lo que vamos a hacer es describir las áreas de los semicírculos y del círculo. Entonces vamos a empezar con el área sub 1. Entonces vamos a calcular el área del semicírculo y lo vamos a nombrar como S1, que es nuestra parte de acá, con diámetro, que nuestro diámetro sería AB. Entonces, si el radio de S1, es R1, va a ser igual a AB sobre 2, que es la fórmula para calcular el radio. Luego, entonces, su área sería, el área sub 1 sería igual a pi por radio al cuadrado sobre 2. ¿Y por qué lo escribimos sobre 2? Porque estamos calculando lo que es la semicircunferencia. Ya encontramos el área sub 1, ahora vamos a encontrar el área sub 2. Entonces, decimos el área del semicírculo de ese sub 2 con diámetro AC. Ese sería nuestro diámetro. Entonces, si el radio de S sub 2 es R2, va a ser igual a AC sobre 2. Entonces, su área sub 2 va a ser igual a pi de radio al cuadrado sobre 2. Ya calculamos la segunda área. Vamos a calcular la tercera área, que es del semicírculo. Entonces volvemos a hacerlo. El área del semicírculo BD.
si el radio de S sub 3 es R3, entonces va a ser igual a BD sobre 2, entonces el área sub 3 va a ser igual a pi por radio al cuadrado sobre 2. Entonces ya calculamos lo que es el área 3. Vamos a calcular ahora el área 4, que es igual al área del semicírculo de S sub 4, que es esta parte de aquí, con diámetro CD. Si el radio de S sub 4 es R4, entonces CD sobre 2. Entonces el área de S sub 4 va a ser igual a pi por radio al cuadrado entre 2. Hasta ahí ya calculamos lo que son las 4 áreas del semicírculo. Vamos a calcular una quinta área, que sería el área del círculo de S sub 5, que sería toda esta área del círculo de S sub 5, con diámetro EF. Vamos a nombrar entonces, a S como salinón, como el área del salinón, y vamos a sustituir área sub 5, que estamos sacando el área de lo que es la circunferencia. Entonces nos quedaría, S sería igual a área sub 1, que el área sub 1 sería toda esta área que está acá, menos el área sub 2, que sería la parte no sombreada, por eso la restamos, menos el área sub 3 de la parte no sombreada, más S sub 4, iría positiva porque es la parte sombreada del salinón. Ahora vamos a reemplazar a S sub 1, A sub 2, A sub 3 y A sub 4 en la ecuación. Entonces, si recordamos, el área de A sub 1 nos quedó, sustituir lo que son las áreas, y recordemos que el área sub 1 teníamos que era pi AB de radio al cuadrado entre 2, y esto nos quedaría 2 por 2, 4 por 2, 8, pi octavo de AB al cuadrado. Esa sería el área 1. Ahora vamos a calcular el área 2, que sería
pi AC de pi al cuadrado sobre 2 y nos quedaría pi octavo de AC al cuadrado. El área sub 3 que nos quedó pi por radio al cuadrado de BD sobre 2, ya sustituyendo nos quedaría 2 por 2, 4 pi octavo de BD al cuadrado. Ahora el área sub 4 que sería pi de CD radio al cuadrado sobre 2, nos quedarían pi octavo de CD al cuadrado. Entonces vamos a reemplazarlas, esas áreas. Entonces vamos a tener que S va a ser igual a área sub 1, que es pi octavo de AB al cuadrado menos la segunda área, que sería pi octavo de AC al cuadrado menos, recordemos que estamos restando las áreas que no están sombreadas, pi octavo de BD al cuadrado más el área sub 4, que es pi octavo de CD al cuadrado. Entonces ahí ya tenemos calculado la sustitución de las áreas y observemos que podemos factorizar pi octavo. Entonces nos quedaría S igual el área del salinón, lo sacamos pi octavo fuera, entonces nos quedaría AB al cuadrado menos AC al cuadrado menos BD al cuadrado más CD al cuadrado. Podemos, en el siguiente paso, lo que podemos hacer es factorizar. Vamos a factorizar. Anteriormente habíamos dicho que AC como AC es igual a BD o DB. Entonces vamos a reemplazar. Entonces nos quedaría pi octavo donde tengamos AC. Entonces diríamos AB al cuadrado menos AC al cuadrado más BD al cuadrado que lo sustituiríamos aquí. Entonces, como dice que AC es igual a DB, entonces escribiríamos menos AC al cuadrado más, y bajamos el siguiente término, CD al cuadrado. Entonces el área del salinón nos quedaría pi octavo. Podemos observar aquí una suma, entonces nos quedaría negativo 2AC al cuadrado más CD al cuadrado. En la figura 1 podemos observar que AB es igual a AC más AC
más CD más BD. Entonces, AB va a ser igual a AC más CD más AC. Esa es similitud de diámetros. Entonces, AB va a ser igual a 2 AC más CD. Entonces, el área del Salinón, que es pi octavo, de 2 AC más CD al cuadrado menos 2 AC al cuadrado más CD al cuadrado. Entonces vamos a resolver lo que es este binomio. 2AC más CD al cuadrado, y nos quedaría, es igual a pi octavo, el primero al cuadrado nos quedaría 4AC más 2 veces el primero por el segundo, nos quedaría 4AC por CD más el segundo al cuadrado. Luego bajamos el siguiente término. Como ya resolvimos este binomio, nos hace falta colocar este. Negativo 2AC más 2AC al cuadrado más CD al cuadrado. Entonces podemos reducir términos. Nos quedaría pi octavo igual 4AC más 4AC por CD más 2CD al cuadrado. Aquí podemos restar 4 menos 2, nos quedaría 2AC Entonces calculamos lo que es el área del Salinón pi octavo de 2AC al cuadrado más 4AC por CD más 2CD al cuadrado. Factorizamos, entonces nos quedarían 2 pi octavo de AC al cuadrado más 2AC por CD más CD al cuadrado. Nos quedó S igual a pi cuartos, simplificamos ahí, AC al cuadrado más 2A por CD más CD al cuadrado. Entonces observamos que nos quedó un trinomio cuadrado perfecto. Que sería AC al cuadrado más 2A por CD más CD al cuadrado. Entonces al final nos quedarían pi cuartos igual a AC más CD al cuadrado. Podemos observar en la figura 2, que EF es igual a EO más
OF, siendo EF el diámetro del círculo, siendo el EF el diámetro del círculo C5, como EO es igual a O y BO son radios de la circunferencia de S1 que tienen AB por diámetro, entonces EO va a ser igual a AO igual a BO por la similitud de diámetros. Como CO, DO y OF son radios de la circunferencia de S4 que tienen a CD como diámetro, entonces CO va a ser igual a DO y DO va a ser igual a FO. Como EF es igual a EO más FO, también EO es igual a AO y DO va a ser igual a FO. Entonces, EF va a ser igual a AO más DO. Pero, como dijimos que CD era igual a CO más DO, se obtiene que EF es igual a AC más CD. Ahora vamos a encontrando AC más CD, que este sería el diámetro. El diámetro de la circunferencia. De S5. Entonces, a continuación, vamos a calcular lo que es el área de la circunferencia. Como dijimos que el diámetro de S5 es AC más CD, entonces su radio va a ser igual a AC más CD sobre 2, porque estamos calculando lo que es su radio. Por tanto, su área va a ser igual a pi de AC más CD sobre 2 al cuadrado. Entonces nos quedaría 2 por 2, 4. Entonces el área sería pi cuartos de AC más CD al cuadrado. Entonces podemos concluir que el área del salinón, recordemos anteriormente cuando calculamos el área del salinón, nos dio pi cuartos de AC más CD al cuadrado. Entonces podemos comprobar que el área del salinón es igual al área de la circunferencia de S5. Entonces aquí queda demostrado lo que es el teorema de Arquimediano sobre el salinón.